Bendito Dios, Padre Celestial, estamos en esta mañana, Dios, reunidos delante de tu presencia. Gracias, Dios, por el día de hoy, por el clima que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos llegar con bien, Señor. Te pedimos que guardes a aquellos que no pudieron salir de su casa, Dios, o que tuvieron que quedarse. Que tú los bendigas, Dios, y los prosperes, Señor, y que enciendas el fuego en sus corazones por ti, Señor. Así como los que estamos aquí, también te pedimos, Señor, que nuestra pasión por ti, Dios, se renueve esta mañana, que avives nuestro corazón, que abras nuestros ojos, Dios, para poder ver tu obra, para poder ver lo que tú has hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro pasado, Dios, en nuestras fallas, en nuestros aciertos, cómo tú has estado delante de nosotros, Dios, y alrededor de nosotros, y como dice tu palabra, estás encima, debajo, y cubriéndonos, Dios, por todos lados, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Permítenos recordarla mientras te cantamos, Dios, pero no cantarla de una manera congregacional, Señor, sino recordar tu fidelidad de una manera personal, Dios, cómo tú has hecho cosas en cada corazón, que cada uno de nosotros recordemos de dónde nos has sacado, cómo nos has cuidado, Dios, cómo nos has guardado, Señor, y que de ese agradecimiento, Señor, surja alabanza, Padre, genuina. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para poder cantarte santo, santo, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos, Señor, abre mi corazón, quiero conocerte, Señor, quiero verte. abre mis ojos, Señor, abre mi corazón. Quiero conocerte, Señor, quiero verte, verte alto y Sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, cantando santo, 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 verte alto. Alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, cantando santo, santo, santo. Abre mis ojos, Señor, abre mi corazón. quiero conocerte, Señor, quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mi corazón. Quiero conocerte, Señor, quiero verte, verte Alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, cantando santo, 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 verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, cantando santo, 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 santo. santo, santo, santo.
verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantando santo, santo, santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantando santo, santo. verte alto, Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cantando santo, 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 Señor, quiero verte. Santo, 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 Señor, quiero verte. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor, por tu obra, Dios, por habernos salvado en medio de este mundo tan caótico, Dios. En estos tiempos de tristeza, llenos de angustias y temor, solo tengo una certeza: creo en Dios, creo en Dios. Cuando la oscuridad se acerca, entre tinieblas veo tu luz. Solo tengo una certeza: creo en Dios, creo en Dios. Creo que Dios es nuestro Padre. Creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio. Creo que fue crucificado, que la muerte conquistó. Creo que ha resucitado, volverá cual prometió. Creo en Dios. Que mi fe sea más que un canto, mucho más que una oración. En mi tentación
oración declaro, creo en Dios, creo en Dios, creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio, creo que fue crucificado, que la muerte conquistó, creo que ha resucitado, volverá cual prometió. Creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio, creo que fue crucificado, que la muerte conquistó, creo que ha resucitado, volverá cual prometió, creo en Dios. Que el perdido encuentre salvación, que el herido encuentre tu amor, que la iglesia clame a una voz. Creo en Dios, que el cautivo encuentre libertad, que el enfermo encuentre sanidad, que tu gloria llene este lugar. Creo en Dios, creo en Dios, creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio, creo que fue crucificado, que la muerte conquistó, creo que ha resucitado, volverá cual prometió, creo que Dios es nuestro Padre, creo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la vida que nos dio, creo que fue crucificado, que la muerte conquistó, creo que ha resucitado, volverá cual prometió, creo en Dios. Gracias por la cruz, gracias por llamarme de la multitud, gracias por salvarme, has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso,
bondadoso. Mi gran bendición, siempre cuidas tú de mí, de tinieblas a la luz, en tus brazos me trajiste, has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso, honra y poder. Gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel, has sido tan bondadoso. La primera estrofa. Gracias por la cruz. Gracias por llamarme de la multitud. Gracias por salvarme. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Honra y poder. Gloria a tu santo nombre. Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Mi gran bendición, siempre cuidas tú de mí, de tinieblas a la luz, en tus brazos me trajiste, has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso, honra y poder. Gloria a tu santo nombre, cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Honra y poder. Honra y poder. Gloria a tu santo nombre. Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso, tan fiel, tan fiel, tan bondadoso, tan fiel, tan fiel,
Gloria a tu nombre, Padre. Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer, a la sombra de aquel que me compró. Y nunca olvidarme De esa gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz. Al pie de la cruz me postro y te adoro, sin poder entender este amor. al pie de la cruz. Amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, que siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré. Me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz me postro y te adoro, sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré. Me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz me postro y te adoro, sin poder entender este amor. Al pie de la
Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré. Me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Al pie de la cruz me postro y te adoro, sin poder entender este amor. Al pie de la cruz amo tu misericordia, tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Tu saber, tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Permítenos estar aquí, Señor, siempre, Padre, al pie de tu cruz, recordando tu sacrificio, tu amor, tus bondades, Dios, y recordar que tus bondades no serían posibles si no hubiera un sacrificio previo, que es el sacrificio del cual cantamos, Dios, la cruz de Cristo y su sangre derramada, redimiendo nuestros pecados, Dios, y restaurando nuestra relación contigo, Padre. Gracias porque tú completaste este círculo de una manera hermosa y perfecta, Dios. Abre nuestro corazón para que con el mismo agradecimiento que hemos cantado, estemos atentos a tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Sí. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite, nos regala un día más de vida, y eso significa que podemos estar aquí en su casa alabándole y glorificándole, y pues reconociendo, como decía nuestro ministro de alabanza, ese gran sacrificio, ese gran regalo, y gracias a ellos podemos ser llamados hijos de Dios. Sean todos bienvenidos. Este es el momento de nuestros avisos de cada domingo. Es un momento que nos tomamos para dar algunos avisos importantes. Veo por aquí algún rostro nuevo. Nos visita, un jovencito. Siéntete bienvenido, Dios te bendiga. También tenemos por aquí un rostro nuevo. El Señor te bendiga. Bienvenida. Gracias a Dios porque nos acompañan. Los demás, como dice nuestro hermano Sergio, creo que somos de casa, gracias a Dios. Recordándoles que por este momento los grupos de casa estamos en una pausa. Hay un material muy interesante que se está preparando y estése pendiente. Pronto por ahí vienen fechas importantes de la cual queremos que sea parte, y es para que usted ahora sí pueda reunirse con su grupo de casa. Esténse pendiente de los siguientes avisos. Por ahorita la reunión que sí tenemos entre semana es los jueves de oración, 7 de la noche todos los jueves. Puede venir a orar y unirse por las distintas necesidades que hay. Otro aviso importante, que es el que también cada domingo le recordamos, el que pueda darse un espacio para traer algo de casa, dar lata. Este programa solamente se manejaba en diciembre,
porque de esta manera traían las personas durante diciembre despensas y se ayudaba a algunas familias de la iglesia o a la iglesia del Pastor Darío, en donde tiene también varias familias para apoyar. Pero ¿qué cree? El Ministerio de Misericordia dijo, ¿por qué solo en diciembre? ¿Por qué no durante todo el año? Si durante todo el año comemos. Y creo que tienen razón, ¿cierto? Durante todo el año comemos. Entonces, recuerde traerse una lata, una bolsita de algo, lo que usted pueda, por favor, tráigaselo y sea parte de. Recuerde que en esa mesa es donde podemos ir dejando nuestras despensas y ya el ministerio llega y ya las coloca por ahí. Entonces, sea parte de esto, de este programa llamado Dar Lata. Y creo que por ahí tenemos unos cumpleañeros muy importantes en la pantalla. Tenemos a Vania Calzada. Vania está por aquí. Vania, muchas felicidades. Tenemos a un pequeñito, Luca. ¿Dónde está Luca? A ver. ¡Ay, Luca! ¡Bravo! Y tenemos a nuestra misionera Yasmín. Gracias a Dios por su vida también. Vamos a aplaudir. Hace rato Luca me decía, es mi cumpleaños todos los días de febrero, ¿verdad? Así me dijo. Entonces dije, qué bonito pensamiento. Cuando sea tu cumpleaños hay que festejar todos los días de ese mes. Hermanos, si usted es un miembro regular de la iglesia y le interesa que aparezca su nombre en esa pantalla, acérquense con Celeste. ¿Me ayuda, Celeste, a levantar tu mano? Celeste es nuestra directora de multimedia. Gracias a ella es que podemos tener todo lo que está aquí en las pantallas. Entonces, junto con la colaboración de Adrilu, que está por ahí tras bambalinas, acérquese con ella, hágale saber, me gustaría que apareciera mi nombre, mi aniversario, o a veces nos traemos a nuestros hijos y a lo mejor dice, mamá, yo quiero aparecer, pero me da pena. Acérquese con Celeste, dele su nombre y entonces para que usted pueda estar en esa pantalla y cada domingo de los que vienen, en algún momento, cuando le toque, ahí va a aparecer. Pues vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para ofrendar. Es este momento en el que podemos darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Nuestros sugieres ya están listos como cada domingo con un corazón listo para servirnos y acercarse a nosotros y darnos un sobre. Si usted lo necesita, puede levantar su mano. ¿Qué les parece si cerramos los ojos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Padre bendito, te damos gracias específicamente por todo lo bondadoso que has sido con nosotros, Padre. Gracias por darnos la oportunidad en este momento de bendecirte. Gracias por permitirnos apartar este tiempo para que nos permitas adorarte a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Te pedimos sabiduría para las personas que administran estos bienes. Te pedimos que estos bienes puedan ser usados para el mantenimiento y extendimiento de tu reino. Te pedimos por todos aquellos, Padre, que se encuentran también en alguna situación desfavorable, económica. Sé con cada uno de ellos, abre las ventanas de los cielos y que también, si es necesario, que alguno de nosotros nos pongamos a cuenta y hemos fallado en nuestra mayordomía, perdónanos y permítenos alinearnos, Padre, a este mandamiento. Este momento, Padre, es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede pasar a dejar aquí en la mesa su sobre. Vamos a orar por las necesidades que hay de salud o alguna necesidad que traigas de manera muy personal el día de hoy y que el Señor conoce. ¿Sabes? Aunque Él la conoce, porque a Él no se le escapa nada, una de las cosas que nuestro Señor disfruta es cuando venimos con un corazón humillado y se lo hacemos saber.
y le decimos, tú conoces esta carga, pero hoy quiero platicártela. Cuéntasela al Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a unirnos en este momento por esas necesidades y vamos a pedir a Dios su intervención y sobre todo que pueda darnos la paciencia y la fortaleza que necesitamos en medio de estas luchas. Padre bendito, te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos das de venir delante de tu trono, por este momento que nos das en el que podemos cerrar nuestros ojos, hablar contigo y tener la plena confianza y seguridad de que tú nos escuchas. Queremos poner delante de ti como iglesia cada una de las peticiones que hay, aquellas peticiones que solo nuestros hermanos aquí representados conocen, pero que hoy traen delante de ti y te son reveladas. Tú ya las conoces, pero aquí estamos intercediendo los unos por los otros, por situaciones también de salud, por situaciones de familia, o a veces panoramas que ante nuestros ojos son casi imposibles de resolver, son complicados, nos quitan la paz. Pero Padre, si tú eres el especialista en esto, ¿qué es para ti difícil, Padre? ¿Qué es para ti imposible? Nada. Padre, fortalece nuestros corazones, que podamos entender cuál es el propósito de las pruebas y de las tribulaciones que permites en nuestra vida, porque de nada serviría tampoco si no entendemos el propósito. Padre, permite que nuestra fe, que ha sido puesta a prueba a lo largo de distintas aflicciones, pueda dar un fruto de gloria, para tu gloria, para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, queremos pedirle que los pequeños todavía esperen un momento. Vamos a tener un momento muy especial y es la cena del Señor. Este momento es una oportunidad en el que podemos ponernos a cuentas con el Señor. Es un momento de adoración, de introspección, en donde comprendo y entiendo cuál fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo has aceptado como tu Salvador, si tú entiendes lo que esto significa, en un momento el pastor va a pasar aquí y te invitamos a que seas parte de esto. Si no fuese así, te invitamos a que te quedes en tu lugar y que al final te acerques. Estamos para servirte, para poder explicarte qué importante es este momento y que puedas ser posteriormente parte de ello. Preparemos nuestros corazones. Adelante, pastor. Les amo. Como decía Saraí hace un momento, este es un tiempo muy especial delante de Dios, que debemos experimentarlo con reverencia y con gratitud. Hay una porción de las Escrituras que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O como decía Saraí, hagamos una introspección y veamos cómo está nuestra relación con el Señor y si debemos ponernos a cuentas antes de comer la cena del Señor, antes de tomar la cena del Señor. Y coma, dice, así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos que duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Qué es tomar la cena indignamente? La cena del Señor lo tomaban sus discípulos, aquellos que creían que habían entregado su vida a Dios. Pero además la tomaban luego de ponerse a cuentas con el Señor. Es difícil que alguien pueda levantar la mano y decir: es que yo no tengo nada por qué pedirle perdón a Dios. Pero es un momento que Dios ha diseñado para que vengamos en una actitud de reverencia delante de Él y podamos decirle: Señor, voy a tomarme este minuto para ponerme a cuentas contigo. Y si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, este es el momento para que tú inclines tu rostro y le digas: Señor, estoy arrepentido de haber vivido mi vida fuera de tu voluntad. Perdona todos mis pecados. Estoy arrepentido y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Por qué esto? Porque eran sus discípulos, aquellos que creyeron su palabra, aquellos que creyeron en Él. Y también discípulos que buscaban caminar en rectitud, en santidad. Es muy importante saber lo que significa la cena del Señor y la importancia que tiene, la seriedad que tiene delante de Él. Así que yo les animo, tomémonos un minuto para hacer esta revisión en nuestro corazón. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Especialmente con un corazón contrito, humillado, arrepentido delante de Dios, y así poder tomar la cena del Señor de una manera digna y de acuerdo a su voluntad. Llegó el día de los panes sin levadura, dice la palabra, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y es de ahí que se desprende esta hermosa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dice: era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, que es lo que se sacrificaba para el perdón de pecados. Y dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá a su encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare, y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya preparados, y ahí preparen la cena. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que perezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice: y habiendo tomado la copa,
dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan y a recordar mientras masticamos el pan la manera en que cruelmente murió Jesús en la cruz, de todo el sacrificio de su sangre derramada y cómo fue molido por nuestros pecados. Vamos a comer el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Estaba anunciando cómo moriría Él en la cruz y derramaría su vida, derramaría su sangre y entregaría su vida para pagar por nuestros pecados. El nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega, Judas, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que se ha determinado. Pero ay de aquel por quien es entregado. Y entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién sería. Vamos a tomar el vino o el jugo en representación del vino. Y quisiera que mientras se desliza por tu garganta, recordemos, porque eso fue lo que dijo el Señor: hacer esto en memoria de mí. Quisiera animarles a que mientras se desliza este jugo por nuestra garganta, por nuestra lengua, nuestro paladar, que recordemos cómo es que el Señor Jesús, ahí en la cruz, derramó su sangre para pagar por tus pecados. Vamos a tomar el vino. Gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por nosotros? ¿Cómo poder pagarte esto? Es imposible, Señor. Ni siquiera sabemos lo que costó. Ayúdanos, Señor, para que el recordar lo que tú hiciste por nuestros pecados y tu amor por nosotros nos impulse a amarte cada día más, a buscarte cada día más y a imitarte cada día más, a conocerte cada día más, por tu gracia y para tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, gracias, este tema tan importante, que son los grupos de casa o los grupos pequeños, que se conocen porque hay algunos que son de casa y otros que también, aparte de ser de casa, pertenecen a otros grupos pequeños. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero quisiera que nos hiciera el favor celeste de pasar, porque esto que vamos a escuchar, el propósito principal es darle la honra y la gloria a nuestro Señor y ver en vivo la obra que Dios hace en sus hijos cuando obedecen.
Y cuando digo obedecen, estoy hablando de cómo es que si la palabra dice que se reunían en las casas y en grupos pequeños con diferentes ministerios, ¿qué es la obra que hace en el corazón de una persona? Celeste, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, yo estoy aquí para platicarles mi experiencia al asistir a estas reuniones grupales, específicamente grupos de casa, los martes. Ya tengo pues bastantes años asistiendo a ellos, ¿no? En estos grupos pues he aprendido a conocer más a Dios, porque se nos dan temas pues aparte de los que escuchamos aquí los domingos, pero la diferencia es que en estos grupos pues podemos interrumpir al expositor, podemos llevar nuestras dudas y entre todos los integrantes nos aclaramos esas dudas. Entonces nos permite, bueno, a mí me ha permitido crecer en el conocimiento de Dios, crecer en mi caminar cristiano, y también me ha servido para poder llevar mis cargas y dejar que Dios me abrace a través de cada uno de mis hermanos. Me han consolado cuando lo he necesitado, me han dado palabra de ánimo, me han ayudado a encontrar la salida o a tener paz, han orado por mí en ese momento. Entonces se siente bonito saber que alguien ora por ti. Dices, bueno, aquí oramos de repente los domingos, no, pero es más bonito cuando alguien se acerca y pone la mano en ti y sentir ese consuelo por parte de Dios, ¿no? También me ha ayudado a tener más amistades en los grupos de casa. Pues son reuniones de la iglesia en grupos pequeños, y a veces los domingos nos vamos rápido porque tenemos otras situaciones, o estoy esperando para platicar con alguien, pero esta persona está ocupada y no puedo platicar. Entonces realmente en el grupo de casa he tenido más contacto con cada uno de los asistentes y he podido platicar con ellos. Puedo dar el ejemplo con la familia Giliarana, que asiste a nuestro grupo, donde yo he podido platicar más con ellos, específicamente con el señor David, obviamente con la señora Irma también, pero esta amistad se ha dado más en el grupo de mujeres. Pero hablando específicamente en el grupo de casa con el señor David, yo me he acercado, lo he conocido a él como persona, he llevado algunas dudas pues espirituales y él me ha guiado, pero también yo creo que tenemos una amistad, o yo así siento, tengo una amistad con él, y yo tengo la confianza de llegar en cualquier momento y preguntarle, hacerle saber mis dudas, pero también he platicado con él de cualquier cosa, ¿no? He conocido a sus hijas un poco más a través de su papá. Su papá me ha platicado de los planes, no sé, de Ani, por ejemplo, de cuando se vino para acá, cuando empezó a trabajar, la compra de su departamento y todo eso. Entonces, pues gracias al señor David por esa amistad y esta confianza que tengo con él. También al asistir a estos grupos, pues me ha permitido crecer como persona al estar con mis hermanos, y al crecer me ha dado la oportunidad de recientemente poder exponer un tema en esta reunión los martes, y pues eso me ayudó a mí a crecer y me ha obligado a buscar más de Dios, y me ha obligado a crecer más en amor hacia mis hermanos, porque el exponer un tema hacia los demás te olvidas de ti mismo y lo ves como en amor a ellos, y te bajas y dices, bueno, ok, ahora es para ellos, no es para aprender para mí, o no es para que me vean, es para que aprendan, y es una responsabilidad grande. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues bueno, el Señor me ha permitido crecer como persona, crecer en sus caminos, a tener amistades, salen amistades de estos grupos. Entonces, pues yo te animo a que cuando se reúnen estas reuniones grupales de casa, asiste primero que nada a todos los que haya, ¿no? Es la vida de iglesia que Dios nos da, ¿no? Pero te animo a que cuando se reúnen, pues asistas, pero no nada más asistas, intégrate, platica con tus hermanos, que para eso son estos grupos. En los domingos a veces no podemos hacerlo, no puedo interrumpir al pastor para preguntarle algo, para esto son estas reuniones. ¿Acaso no Dios nos ha dado ya los medios para conocerle más, como estas reuniones? ¿No te ha dado la salud, no te ha dado el tiempo y no te ha dado el medio de transporte para asistir a estos grupos? Bendiciones, gracias. Gracias, hija. Muchas gracias. De nada. Gloria a Dios. Creo que me faltaría tiempo para comentarles lo que Dios ha hecho en esta familia. Y si ven a las gemelas aquí, ¿dónde está Celeste? Lucero, está dando clases.
está sirviendo esta familia, y le doy gracias a Dios porque no es la única. Hay diversas familias que han sido obedientes en seguir lo que la palabra de Dios aconseja que hagamos, que en este caso particular es reunirnos, integrarnos, participar en un grupo de casa. Y podría pasarme un buen rato aquí platicándoles las maravillas que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de ellos. Es hermoso ver a Sergio, haberlo visto progresar, avanzar en servicio al Señor también, y en su conocimiento del Señor, etcétera, así como también a Pati, ni se diga. La mayoría sabe, a menos que tú vayas llegando, pero saben que ella es la que tiene la responsabilidad de la enseñanza y del grupo de mujeres, y participa con su esposo en el grupo de casa. Y bueno, todo eso la palabra de Dios nos aconseja que lo hagamos, y cuando lo hacemos sucede lo que está pasando con ellos, como uno de muchos ejemplos. Y aquí podía pasarme un rato mencionando diferentes familias y personas que han sido obedientes y que hemos visto el fruto abundante en sus vidas. Así que gracias, Celeste, muchas gracias a todos los que de alguna manera participan en los grupos y sirven en diferentes equipos o ministerios, porque es una evidencia de la obediencia a Dios. De eso vamos a hablar ahora, y vamos a ir al libro de Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir al capítulo 2. Si tú estás aquí por primera vez, nos estás visitando o no te había tocado escuchar esto, cada uno de los sermones, cada una de las enseñanzas, cada uno de los mensajes, si queremos ser una iglesia con doctrina sana, deben estar fundamentadas todas las enseñanzas en la palabra de Dios. Así que te animo a que estemos atentos y verifiques que la enseñanza está en la palabra de Dios. Donde quiera que estés, si alguna vez estás fuera de vacaciones y vas a otro lugar, asegúrate que sea la palabra de Dios la que se predique. Muy bien, pues vamos, dijimos, a Hechos, ¿qué? Muy bien. Los animo a empezar en el 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que, ¿qué dice enseguida? Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían esas 3,000 personas? Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y enseguida vemos cómo era la vida de los primeros cristianos, dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían entre aquellos que estaban necesitados, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día, ¿cómo dice ahí? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más hacían? Dice el 47, alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si queremos nosotros estar seguros que como iglesia estamos funcionando adecuadamente y le damos gloria a Dios haciendo iglesia de manera correcta, quisiera que recordáramos que tenemos que estar siempre viendo cómo el Señor estableció la iglesia que le conocemos como la primera iglesia o la iglesia primitiva. La iglesia primitiva modelaba y crecía. ¿Cómo? Mediante pequeños grupos. Y ahorita vamos a ver por qué. Quisiera, antes de seguir, que me acompañaran a hacer una oración para que sea el Señor el que hable, el que enseñe. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para darte honra y gloria. Y primeramente eso, Señor, reconocerte como Señor y como Rey, como Redentor de nuestras vidas. Ponemos en tus manos este mensaje, Señor, y te rogamos en el nombre precioso de Jesús que tú lleves el mensaje a los corazones. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que tú hagas la obra y que entre esta enseñanza en el corazón como espada de dos filos, Señor, y que se quede ahí grabado, cincelado en el corazón esta enseñanza que tú quieres traer, Señor. Ayúdame, papá. Tú lo sabes que yo soy inadecuado para esto, Señor. Pero si tú me ayudas, Padre, yo voy a hacer un trabajo que te dé gloria y que bendiga a mis hermanos. Ayúdame, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia pobre, que obviamente nadie queremos ser una iglesia pobre. ¿Pobre de qué manera? Pobre en conocimiento de la palabra de Dios, con relaciones personales superficiales o incluso muchas veces nulas. Una iglesia con un bajo nivel de involucramiento en el servicio. Una iglesia apática en participar en las actividades propias de la iglesia, en los diferentes eventos que hay durante la semana, durante el año. Una iglesia con un alto interés de recibir más que de dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Esta iglesia que es así y que no queremos ser, refleja poca madurez. Pero no solo eso, corre el peligro de contraerse en lugar de crecer como creció la iglesia primitiva. Y también son evidencias de la baja participación en los grupos de casa. Así como Celeste, hay mucha gente que ha sido obediente y que se ha integrado a los grupos de casa, y podemos ver que si seguimos las enseñanzas, los consejos del Señor que nos dejó en su palabra, podemos ver los frutos de toda esa gente. Lo triste de esto es que cuando sucede eso con una iglesia, entonces se ve afectada la reputación de la iglesia como una comunidad de cristianos. Pero no solamente eso, llega a ser cuestionable si es auténtica una iglesia que no da fruto, como el que acabamos de oír. Pero además de esa forma, estaría en juego no nomás la reputación de la iglesia, estaría en juego el renombre de Dios y estaría en juego la gran comisión, el ir y llevar el evangelio. ¿Por qué?
¿Cómo llevaríamos el Evangelio? ¿Dando qué ejemplo? ¿O presentando qué frutos en nuestra vida? Así que por tal razón es inminente, es vital contar con grupos pequeños, con grupos de casa, y no nomás eso, participar, decía Celeste, integrarte a cada uno de ellos y vivir en ellos, experimentar lo que experimentaba la iglesia primitiva, que es nuestro ejemplo. Tal vez te preguntes, o tal vez alguna vez alguien que no conozca te pregunta, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de los grupos de casa? ¿Qué se pretende? Bueno, déjenme ponerlo de esta manera, si me permiten. Primero, darle la gloria a Dios, creciendo espiritualmente, soportándonos en amor unos con otros, contribuyendo al mutuo crecimiento individual y de esa manera al crecimiento de la iglesia, proclamando el Evangelio y discipulando a todos aquellos que el Señor vaya añadiendo, como lo leímos hace un momento. En el verso 47 de la porción que leímos de Hechos 2, dice: vayan y hagan discípulos. ¿Qué más? Enseñándoles. Así que, si no estás muy familiarizado con esto, o alguna vez alguien te pregunta para lo que debemos estar preparados para responder sabiamente, ¿por qué los grupos de casa? A lo mejor te va a parecer escueta la respuesta, pero es porque la palabra de Dios así lo enseña. ¿Y para qué? Para aprender, para crecer, para enseñar, para servir, para la gloria de Dios. Y aunque hay más gente con un testimonio como el de Celeste, podemos ver en diferentes áreas de este servicio personas sirviendo, desde la entrada, de audio, de video, de ujieres, etcétera, etcétera. Así que ese es el propósito, y ese es el porqué de los grupos de casa, y ese es el para qué de los grupos de casa. Bueno, repito, tal vez te pregunten en alguna ocasión, alguien que no sepa o que se interesa, que no esté familiarizado, ¿y cuál es el beneficio? Aunque acabamos de escuchar un testimonio, llevémonos a casa a pensar que el beneficio es crecer espiritualmente para ser cada día más a la imagen de Jesucristo. Pero también para fomentar el compañerismo, la familiaridad y la coinonía. ¿De qué, como dice la palabra coinonía? Si nos decimos hermanos, porque lo somos en Cristo, y no cultivamos la familiaridad, si no hay compañerismo, si no hay amistad, si no hay el servicio unos a otros, y el darse soporte unos a otros, ¿cuál sería entonces la coinonía? No existiría. En el Salmo 133:1, seguramente lo recordarán: miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, dos cosas, juntos y en armonía. ¿Cómo podría suceder eso si no hay esa oportunidad, como decía ahorita Celeste, para hacer amistad con los demás? ¿Cómo podría alguien acercarse a ti y decirte: déjame orar por ti porque sé que puedes estar sufriendo, te veo triste o te veo, ¿hay alguna necesidad que yo pueda suplir? Es hermoso, por eso mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que parte del propósito es cultivar también el amor y el servicio unos a otros como hermanos en Cristo, como familia del Señor.
¿Y por qué lo decimos? Porque en los versos 44 y 45 que leímos hace un momento dice, estaban juntos y compartían sus bienes y recursos, especialmente con los necesitados. Sin esto no sería coinonía. Me da gusto saber que hay gente interesada en servir y podemos ver el anuncio aquí de Dar Lata. Y hay un grupo de gente que está integrada en ese ministerio buscando hacer acopio de alimentos y cosas útiles para alguien que lo pueda necesitar. Eso es familiaridad. Eso es compañerismo. Eso es amor. Eso es ser realmente hermanos en Cristo. Así que esos son los beneficios. Pero también es importante para testimonio. Porque dice la palabra, ¿por qué decimos para testimonio? Porque así dice la palabra, en eso conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Ahorita escuchábamos en el testimonio, ¿cómo podríamos amar unos a otros si no tenemos, no ese es el contexto para hacer una amistad cercana? A veces ni siquiera tenemos oportunidad de saludarnos aquí. O lo hacemos superficialmente, pero en un grupo de casa va a suceder eso que escuchamos. Se van a fortalecer las relaciones de amistad, de compañerismo, de familiaridad en el Señor Jesucristo, de hermandad en el Señor Jesucristo. Estaban juntos, compartían sus bienes, sus recursos. Esto es lo que pasa. Y lo digo como testimonio y con mucha satisfacción y alegría saber que cuando ha habido etapas en las que ha habido diferentes personas con necesidades de diferentes tipos, la iglesia se ha volcado para suplir esas necesidades. Eso es hermoso. Y yo sé que esto es testimonio para quien recibe la bendición, pero también para quien se entera que realmente somos hermanos, somos familia. Así que por eso decimos que es para testimonio. ¿Cómo van a saber tus familiares, tus amigos, tus vecinos tal vez? ¿Cómo van a saber que nos amamos si no ven que nos amamos? Pero además puede haber otra pregunta. ¿Es bíblico esto? Tú lo sabes, yo lo sé y le doy gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Yo sé que tú sabes estas cosas, pero va a haber una oportunidad en algún momento que Dios te ponga para que alguien pregunte, ¿pero de dónde sacan eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde? ¿Quién dice? ¿Quién dice por qué tiene que ser así? ¿Es bíblico? ¿Qué dice la Biblia respecto a los grupos pequeños o los grupos de casa? Lo acabamos de leer. Perseverando, ¿qué? Unánimes. En un mismo pensar, en un mismo sentir, con una misma idea, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y luego viene esa convivencia hermosa, comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué es importante los grupos de casa? ¿Para qué son? ¿Cómo funcionan? Los grupos pequeños o grupos de casa son una parte importante de cualquier iglesia que quiera ser una iglesia bíblica. En algunas iglesias hay ramas de la iglesia, ramas de los grupos, como por ejemplo, ahorita Lucero está dando clases, ahí hay un grupo que atiende a los niños. Y cuando hay muchos bebés, bueno, pues ahí está un cunero y hay alguien que atiende el cunero. Y hay alguien que se encarga de las enseñanzas. Y hay alguien que se encarga de la alabanza y ese es otro equipo. Y hay otro equipo allá en audiovisual. Y hay otro equipo para recibir a las personas y servirlas. Y hay otro. Esa es la manera en la que la iglesia se integra. Es así como funciona.
Por eso decimos que es una parte importante de una iglesia que tiene fundamento bíblico. Otras iglesias tienen diversos grupos o diversos ministerios. Algunos los tenemos aquí, otros aún no. Pero una pregunta más. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde surge esto? Así que es así como se estableció y creció la iglesia primitiva. Se estableció y creció la iglesia primitiva. Dice la palabra, se reunían en el templo y en las casas. Y yo quisiera hacer énfasis en la actitud de la mente, y digo la mente porque es la mente de Cristo. Esa actitud de la mente de estos santos, estos hombres que creyeron y que estaban obedeciendo la palabra, esa actitud y, ¿por qué no decirlo?, su testimonio, cómo vivían individualmente, cómo vivían como grupo, y la prédica de ellos, que también era con su vida, no solamente con su boca. Esto causó, ese testimonio y esas prédicas, esa actitud de ellos causó que el Espíritu Santo de Dios obrara y los usó a ellos, a los discípulos, y tocó miles y miles de corazones que vinieron a los pies de Cristo. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes forman estos grupos pequeños? Bueno, pues aquellos que se consideraban creyentes. Si tú te consideras un creyente, habla con tu Señor, que te ayude a tener ese deseo para poder obedecerle y poder integrarte a un grupo. ¿Quiénes lo formaban? Los que se consideraban creyentes. Dice el verso 41, y los que recibieron su palabra, ellos obedecían al Señor, y el Señor añadía cada día, en algunas ocasiones, miles. ¿Y cómo funcionan? Funcionaban bajo algunos principios, subrayo, principios bíblicos. Gracias. El verso 42 dice, vamos a empezar a ver estos principios bíblicos. ¿Cuáles son? ¿De dónde los toman? ¿De dónde, pastor, agarras esas ideas? En el verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La que el Señor Jesucristo les enseñó y ellos estaban siguiendo. Perseveraban, pero aquí hay una palabra muy importante, perseveraban. No era intermitente su conducta, no es ahora sí, mañana no, y tal vez de luego mucho y después poquito y luego nada, no. Perseveraban en la doctrina, en aprender lo que los apóstoles enseñaban. Perseveraban en la oración y perseveraban en la comunión. Ahorita acabamos de experimentar esta comunión que es la Santa Cena, pero también comunión en el término de tener convivencia, compañerismo unos y otros. Comían juntos, convivían alegres. ¿Y eso qué impacto tiene en la iglesia? ¿O qué impacto tuvo en la iglesia? La iglesia crecía. Dice en el 41, se añadieron aquel día como 3,000 gentes. ¿Cómo podríamos nosotros, hablando en fe, que el Señor empiece a traer aquí más y más y más gente, usando los testimonios de cada uno de nosotros y el predicar el evangelio, y que el Señor empiece a agregar hasta que ya no sean suficientes las sillas, hasta que ya no sea suficiente el espacio, hasta que ya no sea suficiente nada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Porque dice que crecía, porque seguían los consejos del Señor, los principios de los que acabamos de hablar.
¿Y qué impacto tiene en la comunidad? Eso es lo que sucede en la iglesia, pero ¿qué sucede en la comunidad? El testimonio de aquellos creyentes era un testimonio inspirador. Dice la palabra que tenían favor con el pueblo, pero en otras versiones dice, eran estimados por todos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué? Los que habían de ser salvos. Así que ellos obedecían, ellos testificaban, ellos predicaban y el Espíritu Santo de Dios hacía la obra principal, traer a los pies de Cristo a aquellos que habían de ser salvos. Si alguna vez viene alguien contigo y te dijera, ¿y qué pasa si no voy? ¿Qué tiene? ¿A poco me voy al infierno? A ver, ¿qué tiene? Pues no voy y ya. ¿Qué pasa si no voy? ¿Desdeñarías o despreciarías la palabra de Dios, la enseñanza, los consejos de Dios? Y también estarías desdeñando, despreciando o menospreciando a este que es un medio de gracia. Cada uno de los grupos es un medio, un conducto a través del cual Dios nos bendice ricamente. En Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo su voluntad? Ahorita en términos de lo que estamos hablando, de lo que es el tema de los grupos pequeños, de los grupos de casa. El fundamento, voy a subrayar otra vez esta palabra, el fundamento bíblico para los grupos de casa. Y lo subrayo porque es muy importante, hermano, hermana, amigo, visitante que tú estás aquí. Siempre que tú estés en algún lugar, en alguna iglesia queriendo buscar de Dios, asegúrate que lo que ahí se haga sea bíblico. Que la palabra de Dios lo diga. Si no, sería cuestionable y tendrías que preguntarte entonces dónde estoy parado. Y va a haber grupos en las casas, y va a haber grupos en el templo, y va a haber grupos fuera del templo. De hecho, la iglesia Comunidad Cristiana de Otay, que es esta, y la iglesia de donde yo vengo, que es la única en que estuve toda mi vida, fueron fundamentadas con un grupo de casa, fueron iniciadas, establecidas primero con un grupo de casa, que luego ese grupo de casa se multiplicó y se convierte en lo que es ahora Comunidad Cristiana de Otay. Así que algunos conocen a Rick Warren, el autor de diferentes libros, un teólogo que además escribió Iglesia con propósito, Vida con propósito. Decía, debemos abrir la puerta de entrada y cerrar la puerta de salida. ¿Por qué es que gente viene y se podría ir? Porque no encontraron el amor de Dios. Porque no hubo compañerismo. Porque si en un término de cierta cantidad de meses no se sintió parte de la iglesia, no se sintió integrado a la familia, en los siguientes meses se va a ir. Por eso dice cerrar la puerta, abrir la puerta de enfrente y cerrar la puerta trasera. Y decía él, debemos ser una iglesia que esté creciendo continuamente y que mientras se hace más grande, seamos más pequeños. ¿Cómo es eso? Una iglesia que no tiene grupos de casa, que no tiene grupos pequeños, no está lista para recibir más gente. Y se estancaría. Porque la gente que se vaya llegando y se vaya integrando y que se vaya sintiendo parte, que se vaya sintiendo familia, que se sienta amado por la iglesia, atendido por la iglesia, servido por la iglesia, se va a quedar. Porque ese es el diseño del Señor. Y cuando su pueblo es obediente, el Señor obra.
Así que el ministerio de grupos pequeños debe de establecerse con bases muy sólidas de las que estamos aprendiendo ahora. La iglesia primitiva nos revela, como leímos hace un momento, un crecimiento rápido debido a que los apóstoles y los discípulos estaban haciendo lo que Dios les había encargado que hicieran. Y la palabra de Dios nos revela qué fue lo que sucedió. En Hechos 1 dice que fueron 120 los primeros. ¿Se acuerdan que estuvieron en Pentecostés? Y el Señor derramó de su espíritu sobre ellos. Eran 120. Y luego en Hechos 4 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y menciona 5,000 que creyeron. Si no fueran 5,000, pero que fueran 100, ¿qué pasaría? ¿Estamos listos? ¿Tenemos la disciplina de participar, integrarse a un grupo de casa o a grupos pequeños de servicio? En Hechos 5 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, tanto de hombres como de mujeres. Eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque obedeció. Porque siguió los principios que su Señor les estableció. Porque el Señor quería que su iglesia creciera. Y ¿sabes? Sigue deseando lo mismo. En Hechos 6 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos sacerdotes obedecían la fe. Un cálculo, un estimado conservador señala o coloca el tamaño de la iglesia como de unos 25,000 en esos primeros años. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos conocían la voluntad de Dios, conocían la palabra de Dios, obedecían la palabra de Dios, daban buen testimonio, predicaban la palabra, y el Señor se encargaba de agregar hasta por miles. La estructura que tenía la iglesia primitiva es muy interesante. En Hechos 2:6 dice: la iglesia primitiva, podemos ver ahí cómo es que la iglesia primitiva tenía un enfoque doble. Uno de ellos era la reunión de grupos grandes. Vamos a decir que este sería nuestro grupo grande. Y luego los grupos pequeños. Por eso decimos que es un doble enfoque. Las reuniones de grupos grandes en el templo, según dice Hechos 2, tenía reuniones en el patio del templo. Tenían reuniones grandes en el patio del templo, y ahí en esos lugares pasaban cosas muy interesantes, donde había evangelización, había milagros, prodigios, proclamación de las buenas nuevas de salvación. Eso sucedía en los grupos grandes también. Y la reunión en los grupos pequeños, y lo leímos, partían el pan en las casas también. La iglesia también se reunía en casas, en grupos pequeños. Y esos grupos pequeños, tal vez te va a parecer extraña esta frase, satisfacían las necesidades de la iglesia. ¿Qué necesidades tiene la iglesia? Y recuerda, cuando decimos iglesia no es el edificio. Las necesidades de la iglesia es las necesidades de toda la gente, todos los creyentes que conforman la iglesia. ¿Cómo qué? ¿Cuáles eran esas necesidades? Compañerismo, discipulado, ministración o servicio unos a otros. Discipulado es enseñanza, y también la participación en algún ministerio, en algún grupo de servicio. Me alegra tanto ver grupos aquí, que como el de la alabanza, como el de los sugieres y otros más,
que se aman entre ellos, se respetan entre ellos, sirven juntos, tienen acuerdos, deciden. Y todo por la gracia de Dios y para su gloria. A medida que la iglesia primitiva se movía hacia afuera de Jerusalén, dado el crecimiento, mantuvo ese doble enfoque usando diversos lugares para reuniones de los grupos grandes. Los grupos pequeños en las casas, la iglesia primitiva es así como se estructuró. Existían para llevar a cabo funciones básicas de la iglesia. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Qué son esas funciones básicas de la iglesia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, satisfacer las necesidades personales. A lo mejor te parece extraño que lo ponga así. Una de las funciones es satisfacer las necesidades personales. Dice la palabra, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y les repartían todos de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahorita vamos a salir a vender nuestras propiedades? No. Aquí el punto es que siendo iglesia y amándonos como hermanos y siendo realmente familia, hijos de Dios todos y familia como hermanos, es nuestro deber. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo es que esos hermanos en Cristo estaban al pendiente de la necesidad de alguien más? Si alguien está sufriendo dolores, si alguien está sufriendo tristezas, si alguien está sufriendo escasez, si alguien está pasando por situaciones que requieren una palabra de aliento, un consejo o simplemente una compañía. Así que esos principios básicos o esas funciones básicas es satisfacer las necesidades personales. Pero también adorar, dice el 2:46-47 que leímos hace un momento, y perseverando unánimes cada día y en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice enseguida el 47, alabando a Dios. Y todos los apreciaban. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. ¿Qué más hacían? Alababan al Señor. ¿Qué hacen en los grupos de casa? Alaban al Señor. Oye, pero tal vez alguien te diga, pero qué enfado, ¿y eso hacen siempre? Cuando tú reconoces al Todopoderoso que entregó a su Hijo para pagar por tus pecados y ves su gracia, su misericordia, su amor, su compasión, su fidelidad, su provisión, no nos queda otra más que inclinarnos y adorar. Principalmente porque somos salvos, porque el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su vida por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a alabarlo? Así que sí, era para satisfacer las necesidades, para adorar, pero también para evangelizar. En los grupos de casa tenemos el contexto adecuado para que cuando hay un invitado que no conoce al Señor, se le pueda ministrar, se le pueda enseñar en amor lo que es el Evangelio y llevarlo a los pies de Cristo. Todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. En las calles, en el templo, en las casas, no cesaban de predicar a Jesucristo. Así que ellos buscaban, tenían una especie, si me permiten ponerlo así, un radar, una antena que les permitía detectar las áreas de oportunidad que se presentan. En la familia, es probable que en tu familia haya alguien que no conoce al Señor. Y yo sé que tú no estás contento de que no lo conozca y que es incierto el lugar a donde va a ir el día que el Señor se lo lleve. Así que en la familia, en el trabajo, con los amigos, entre otras oportunidades.
Un ejemplo, Pablo y Silas predicaron y el Espíritu Santo tocó el corazón de Lidia y ella abrió su casa para que ahí fuera una especie de sede de todos aquellos que iban a predicar el Evangelio. Es hermoso. En Hechos 8 vemos a Felipe evangelizando en el etíope y tomó la oportunidad. Traía su antena bien puesta y él estaba viendo dónde estaba la oportunidad y vio que estaba el etíope leyendo y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y él estaba leyendo Isaías 53, de donde habla lo que el Señor Jesucristo hizo para ir a la cruz. Y Felipe le preguntó, ¿qué lees? Y después le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Esas son las oportunidades que ellos buscaban y aprovechaban. Otra de las funciones, aparte de satisfacer las necesidades, adorar a Dios, evangelizar, era ministrar, es decir, servir alentando, entre otras cosas. Y dice en Hechos 16:40, entonces saliendo de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oíamos en el testimonio hace un momento cómo es que el grupo ha servido para consolar, para enseñar, para hacerte sentir amado, servido, cuidado. Así que sirve para ministrar y alentar, pero también para discipular, para enseñar, porque dicen en Hechos 5:42, dice, no dejé de enseñar a ustedes nada de lo que era para su bien, y lo hice en público y lo hice en las casas. Así que esos son los principios. Esas son las funciones. ¿Cuáles son esas funciones básicas que no pueden faltar en un grupo de casa, en un grupo pequeño? Los grupos pequeños en la vida de la iglesia pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos en los que había un grupo formado por varios integrantes de otros grupos chicos, pequeños, de casa o de ministerio diferentes, que iban y atendían a los adolescentes? Y muchos adolescentes se entregaron ahí. Y también cómo se atendió a los más jóvenes que los adolescentes. Y también muchos se entregaron ahí. Y así podemos ver diferentes grupos pequeños que pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, y me ha tocado verlo aquí mismo, grupos que se han unido para ir y llevar a los indigentes alimento, cobijas y sobre todo las buenas nuevas. Los grupos pequeños en la vida de la iglesia pueden hacer muchas cosas. Todos los grupos pequeños, sin tener en cuenta qué tipo sea, tienen 4 funciones básicas. La manera en la que el grupo pequeño enfatiza esas funciones depende del diseño del grupo o el tipo, si es de jóvenes, si es de adultos, depende cuál sea la función del grupo. Los grupos saludables muestran 4 funciones principales. 1, aprender. En un grupo pequeño saludable hay funciones básicas como la enseñanza. La enseñanza bíblica, que estamos obligados y comprometidos a los que enseñamos a modelar lo que enseñamos. No podemos decir, tenemos que ser pacientes si yo no soy paciente. ¿Con qué autoridad podríamos decir, deberíamos tener un corazón de servicio si yo nunca sirvo en nada?
Así que la enseñanza bíblica, modelando lo que enseñamos, pero también la corrección, que a muchos no les parece divertido, porque tiene que ser una corrección bíblica, con un propósito santo y en el amor de Jesucristo. Pero además apropiadamente, es decir, en el lugar, el momento, la forma y la motivación correcta. Eso sucede en un grupo pequeño, en un grupo de casa. Si no hubiera sido por eso, en mis primeros años de mi conversión, no estaría aquí. Si no hubiera sido porque mi pastor siempre predicó esto que estoy predicando ahora, yo no estuviera aquí. Los grupos saludables muestran 4 funciones, como lo mencionamos hace un momento. Aprender, como dijimos, enseñanza, corrección, pero también amor. Aprendemos a amar. ¿Y cómo se aprende a amar? ¿Te van a dar alguna teoría o algo? Bueno, el Espíritu Santo hace la obra, pero es mediante la enseñanza y mediante el testimonio de los demás. ¿Cómo no recordar con una profunda gratitud toda la paciencia que me tuvieron a mí? Todo lo que me amaron, todo el soporte que me dieron, todas las enseñanzas y las correcciones continuamente, con un gran amor y con un propósito precioso, darle gloria a Dios. Así que aprendemos a través de la enseñanza, aprendemos lo que es el amor. En eso conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Pero también aprendemos a hacer cosas, a ser productivos, sin tener en cuenta qué clase de grupo pequeño sea, pero que sea sano y tiene la función de la productividad. Ya sea un proyecto pequeño o más grande, o tal vez un ministerio temporal, el grupo debe orientarse a ser productivo y no sedentario. ¿Y para qué más sirve? Para aprender, sí, ya oí. Y aprendemos a amar, sí, también ya lo escuché. Aprendemos a ser productivos, sí, también ya lo escuché. ¿Qué más? Aprendemos a decidir. Es decir, es una función importante en un grupo pequeño. Porque a la hora de hacer un plan, un proyecto para algún ministerio temporal o para un proyecto como algunos de los que mencionamos aquí y muchos más, es necesario estar unidos, es necesario que haya amor, es necesario que haya paciencia, es necesario que nos demos soporte unos a otros para enseñarnos a decidir sabiamente y que no haya diferencias sustanciales que separen el grupo. Por eso es importante, ahí se decide, muy a menudo se decide, las decisiones son frecuentes cuando hay diferentes proyectos y planes. Como el proyecto del Ministerio de Misericordia, ellos tienen que pensar y un día decidieron que era mejor que fuera todo el año y no nada más un mes del año. Y otros así, que están pensando durante el año para que el fin de año ir y bendecir a la iglesia de Darío, por ejemplo. Hacen acuerdos, deciden juntos. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? O por lo menos esta parte de la enseñanza. ¿Qué podemos tomar de aquí para aplicar a nuestras vidas? Llevémonos esto para meditarlo. Tener y asistir o integrarse a un grupo de casa no solo es importante, es vital. Y déjenme, yo sé que lo conocen todo esto, pero ¿qué pasa cuando a una persona le están checando sus signos vitales y empiezan a fallar? Es vital tener un grupo, integrarse a él. ¿Y por qué?
por obediencia a Dios. Y porque es un medio de gracia, un conducto a través del cual el Señor nos bendice. A través de ese grupo fluye la bendición de Dios como grupo y en lo particular de cada uno de ellos. Esa fue la razón por la que la iglesia primitiva creció. Es por la razón por la que la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo y los apreciaban mucho. Es la razón por la que la iglesia primitiva creció y maduró además espiritualmente. Y creció en números para la gloria de Dios. Así que, para cerrar, yo quisiera lanzarte en amor un reto, un desafío. Quisiera pedirte que pongas mucha atención. Si quieres crecer, madurar, aprender, si quieres aprender a amar también, si quieres aprender a servir, si quieres ser generoso para la gloria de Dios, bien haces en querer todo eso. Pues para eso fuimos creados y para eso fuimos salvos, para eso fuimos redimidos. Pero se requiere fe. Una fe que es un don de Dios. Fe para creer y humildad para obedecer. Pero no te preocupes, si tienes el Espíritu Santo, va a haber humildad en ti si tú determinas seguir al Señor. Es necesario fe, es necesario humildad, es necesario determinación en la decisión, movido por tu amor a Dios. Pero también necesitamos rogar a Dios que te dé el querer como el hacer por su gracia y para su gloria. Que te dé también la fortaleza de decir no a la carne y a Satanás cuando ellos vengan a incitarte. Y perseverancia. Perseverancia para aprender. Escucha esto. Necesitamos perseverancia para aprender a aprender. Aprender a enseñar. Enseñar a aprender y enseñar a enseñar. Eso es lo que hicieron aquellos discípulos. Aprendieron a aprender y aprendieron a enseñar. Y enseñaron a aprender y enseñaron a enseñar. Por eso se multiplicaba la iglesia. Así que por último, mis hermanos, mis amigos, no olvidemos la gracia de Dios. Pues cuando pedimos lo que necesitamos para hacer su voluntad, seguramente vas a recibir lo que estás pidiendo. Solamente clama a Él y Él te responderá. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias por este día. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque nos permites también, Señor, tener el contexto para adorarte en espíritu y en verdad. Padre, reconocemos que mucho de lo que tú nos enseñaste ahora no lo hemos hecho. Te hemos fallado, Señor. Pero Dios, tú pon el querer como el hacer en nuestro corazón y que seamos como esa iglesia primitiva que obedeciéndote y haciendo lo que a cada quien le tocaba de acuerdo a tu voluntad, tú los usaste para hacer crecer tu iglesia y que muchos se salvaran. Perdónanos, Señor, por haberte fallado. Perdónanos, Padre, incluso en nuestra ignorancia si no supimos hacer las cosas. Perdónanos. En fe recibimos tu perdón, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eterno y sublime Rey,
Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey. El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para? ¿Cómo construir? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación Que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Que así sea, Dios, como hemos escuchado esta mañana. Que cada uno se comprometa, Dios,
con la construcción de esta iglesia, Padre, con la cimentación de esta iglesia, Padre, que cada uno tome decisiones en la semana para poder estar en los grupos de casa, Dios, para poder seguirse nutriendo cada quien y creciendo como individuo para ser una piedra viva que edifique este hogar que es tu casa, Padre, esta iglesia que somos nosotros, Dios. Bendícenos el resto de la semana, Dios, y permítenos seguir creciendo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.